Tenía yo una tontería Posmo de la semana buenísima para ustedes. Pero como estamos de oferta, vamos a darles dos. Dos tonterías Posmo de la semana por el precio de una. A ver, cualquiera que tenga un poquitito de cultura general o de cultura más arriba de Sargento Segundo, sabe más o menos lo que es esto. Es una figurilla que es una representación que se supone que se relaciona con la fertilidad y que es pues muy antigua. Es una cosita más así de 11 centímetros de alto, es bien pequeñita, ¿eh? Y se le conoce como la Venus de Willendorf. Fue encontrada en precisamente unas excavaciones arqueológicas cerca de la aldea de Willendorf en Austria, y se calcula que tiene 25.000 años de antigüedad, es decir, que pertenece al Paleolítico Superior. Es una de las grandes imágenes, creemos, sobre la fertilidad, creemos que tiene que ver con la fertilidad, no tenemos elementos históricos que nos permitan asegurarlo, pero los arqueólogos que más o menos estudian esto dicen que lo más probable es que se trate precisamente de una figura de la fertilidad. Bien, esta figura en 2018 fue considerada por Facebook pornográfica y retiró la imagen de Facebook. En 2019, Instagram borró una pintura de Peter Paul Rubens por infringir la norma que prohíbe todo tipo de desnudos, aunque sean artísticos. No vale ningún desnudo. Los animales generalmente sí los dejan salir desnudos, esto es curioso, ¿no? Porque no, si dices cualquier tipo de desnudo, pues, por ejemplo, cuando sacas una foto de un perrito, pues debería tener sus pantalones o no sé, me imagino yo. En julio de este año, TikTok suspendió y bloqueó la cuenta del Museo Albertina de Viena por mostrar un pecho femenino en una fotografía del laureado fotógrafo japonés Nobuyoshi Araki, y obligó a que el museo se abriera una nueva cuenta en TikTok para seguir tratando de enseñar a la gente, aparte de bailecitos con reggaetón, algo de arte. El Consejo de Turismo de Viena está un poco hasta el gorro de las redes sociales y su paquetería, porque eso sí, mensajes nazis, mensajes racistas, mensajes apocalípticos, mensajes sobre la vacuna, antivacunas y demás, esos todos están ahí, están todos aquí, búsquenlos usted aquí en YouTube. Pero uy, un pecho, ay madre mía, ¿no? La muerte, los pezones son el enemigo. O sea, es una visión moralina que nos retrotrae nuevamente al siglo XVI, al medievo, o nos retrotrae a los terrenos del Daesh, del Estado Islámico, de Irán, donde todo desnudo es malévolo y maléfico, porque el cuerpo humano, oh Dios mío, es aterrador, y ya lo dijo Dios. Por ahí van las cosas. El hecho es que el Consejo de Viena decidió que se hartaba y ha abierto una cuenta en OnlyFans para poner todas las imágenes de desnudos que tiene en todos los museos de Viena. Viena se desnuda en OnlyFans, dice este anuncio del Consejo de Turismo de Viena, porque ya están hasta el gorro, totalmente hasta el gorro de la estupidez de los medios de comunicación, los medios sociales, de las redes sociales, que dices tú, pero a ver, criatura, como que deberías preocuparte por otras cosas, pero te preocupas por aquello que el público cree que hace daño. Los desnudos hacen daño, matar gente no. Tomar por asalto el gobierno de los Estados Unidos, el Capitolio, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, ese fue un caso, pero luego nos llega este otro maravilloso, estupendo y fantástico caso, que es el de este bonito bingo. Es un bingo sobre mujeres maravillosas, mujeres relevantes, mujeres importantes. Algunas a mí no me caen muy bien, pero supongo que eso es asunto mío, no es asunto, por supuesto, de nadie más. Y es un bonito bingo. Yo, si tuviera una hija ahora, se lo compraría. Así como ahora estoy leyendo con mi hijo
cuentos para niños que quieren cambiar el mundo, y hemos visto la biografía de Einstein y la biografía de Turing, y hay las biografías de un montón de gente. Entonces aquí pues, hay un montón de mujeres maravillosas, desde Amelia Earhart hasta Malala Yousafzai. Ahí está por ahí metida Greta Thunberg, pero bueno, ya sabes que la gente se va con la finta. Y sin embargo, resulta que Oxfam, esta organización que se dedica supuestamente a combatir la pobreza, algunos de sus empleados que son trans dijeron que este bingo que estaba utilizando Oxfam como una forma de promover que las niñas tengan buenos modelos a seguir. Yo no creo en esto mucho, ¿eh? Yo creo que los modelos a seguir, mis modelos a seguir no tienen por qué ser señores de 66 años nacidos en México, radicados en España, de 1,67 de alto. No. Es decir, mis modelos pueden ser igual Nelson Mandela que Malala Yousafzai, por poner un ejemplo que viene mucho al caso, ¿no? Es decir, no necesito que sean iguales a mí físicamente. Es otra de las tonterías de la política de identidades. Es que las niñas necesitan identificarse con alguien que sea como ellas. No es cierto. Cuando Susi 4 o cuando... Estoy usando ejemplos de música que conozco bien. Cuando Susi 4 o como cuando The Bangles decidieron empezar a hacer música, no estaban... Ay, pues no hay chicas que hagan música, entonces yo no hago. Susi 4 dijo, yo quiero tocar el bajo y me da igual todo. Y le sigue dando igual. Acaba de sacar un disco excelente. O Bangles, que como lo cuenta la líder de Bangles, nosotros queríamos ser los Beatles, pero no nos fijamos en que los Beatles eran hombres y nosotros mujeres. O sea, todo eso de quiero modelos a seguir que sean iguales a mí, me parece una tontería, pero tiene su validez, o para algunos puede tener su validez, o puede tener alguna importancia menor de la que le dan a algunos, y el hecho real es que a mí me parece muy bien. Si yo tuviera una hija, le daría este bingo, jugaría este bingo con ella, pero las personas trans de Oxfam decidieron que esto no respetaba a las personas de todos los géneros, porque pues supongo porque no había suficientes personas trans en este grupo de mujeres destacadas a lo largo de la historia. Quizás parte del problema es que no hay tantas personas trans destacadas a lo largo de la historia, quizás porque antes no tenían ningún respeto y por lo tanto no se podían expresar abiertamente como trans, no podían decir que eran trans, y ahora este tiempo se los permite. Estos malvados que somos todos nosotros decimos, muy bien, eres trans, fantástico, maravilloso, te sigo queriendo mucho. Me acuerdo mi amiga Alejandra, cuando hizo su transición, que nos dijo un día, pues vamos a una comida, y le dijimos, ven, vamos a hacer una comida que hace varios meses que no nos vemos. Y Alejandra dijo, vale, pero yo voy de minifalda, ¿les parece bien? Y nosotros que no teníamos ni idea de que Alejandra era trans y que había hecho parte de su transición, le dijimos, a nosotros nos da exactamente igual, el chiste es que vengas y hablemos como siempre hemos hablado y punto. Y a la fecha es mi queridísima amiga. Entonces, este tiempo permite esta expresión abierta que no permitía en otros tiempos, como se perseguía a los homosexuales también en el pasado. Pero no puedes pedir que pongan personas trans donde no las hay. Lo que puedes pedir es que las personas trans que en el futuro hagan este tipo de aportaciones y se presenten como trans merecen el mismo reconocimiento que quienes no son trans y hacen cosas importantes. Pero me parece absolutamente de locos que Oxfam retire así un juego de bingo porque ninguna de las mujeres que está allí es trans. ¿En serio? ¿Les parece a ustedes normal? Porque a mí personalmente me parece tan poco normal como lo de Viena. Se está creando, y no lo están creando las feministas, cuidado, no lo están creando las personas trans. Yo sigo a una importante activista en Twitter, Melanova, que es arqueóloga, que se dedica a dar clases de arqueología, de divulgación arqueológica a gente en las zonas arqueológicas de México. La chica es maravillosa. Yo he visto en YouTube algunas de las clases que dan, se reúnen 15 o 20 personas que le dan ahí un poco de dinero al que pueden en la pirámide del Sol en Teotihuacán, y ella les da una clase de arqueología maravillosa, y ella es arqueóloga de profesión, y sin embargo está luchando en contra de toda la teoría queer y de todo este tipo de locuras
que además se hacen en nombre de toda la comunidad cuando resulta que no representan a toda la comunidad. Esto de arrogarse la representatividad de todos, a mí me parece bastante peligroso porque siempre hay alguien que lo hace. El otro día alguien me lo hizo aquí. Los mexicanos no queremos tal cosa. Y dije, uy, ¿cuándo te eligieron a ti para hablar en nombre de todos los mexicanos? Suena muy bien y como demagogia es genial. Pues no es cierto. Ni todas las... O otro que me dijo, lo que pasa es que las feministas hacen tal y cual. Como le dije, no es cierto. Algunas feministas lo hacen. Algunas hacen más ruido que otras. Pero no puedes meter con brocha gorda a todas las feministas del mundo, desde Angela Merkel, que se ha definido como feminista, y muy bien por ella, hasta Gloria Steinem. O sea, hay gente muy distinta, con visiones enormemente distintas. Por cierto, una de las mujeres que estaba en el bingo de Oxfam era J.K. Rowling, y algo de miedo me da que eso haya tenido mucho que ver. Como quiera que sea, esto es, creo yo, absolutamente de locos. Y me preocupa muchísimo.